Bueno, ya trabaja Jorge Escurra en exteriores. Jorgito, un ventilador que cayó sobre un alumno, la profesora denunció. ¿Y qué pasó? Y bueno, es lo que estamos queriendo saber justamente ahora en la residencia de la profesora Shirley, quien lastimosamente ya no está trabajando dentro de esa institución educativa. Hablamos de una institución educativa subvencionada, dependiente de la Iglesia Católica prácticamente, y bueno, la profesora Shirley es la que nos va a relatar mejor cómo fue que se dieron los hechos. Profe, ¿qué fue lo que pasó? Un ventilador de por medio y allí fue que inició todo esto. Buenas tardes, te cuento. No es el ventilador básicamente la lucha hoy en día. La lucha comenzó ya en marzo, antes del ventilador, el marzo del año pasado, 2023, antes. ¿Por qué? Porque yo comencé a reclamar pagos mal habidos de mi IPS, pagos indebidos de mi BNF porque tenía un embargo salarial, que justamente el BNF me notifica a mí de que no estaban siendo pagados en forma y fecha. Ahí comenzó todo mi problema, cuando yo comienzo a reclamar esto. Claro, al ser enferma de esclerosis múltiple, ellos no me pueden despedir. Entonces se veían como atados de pies y manos por esa situación. Terminó mi embargo, terminé de pagar tanto los intereses que ellos crearon como también mi cuenta, ¿verdad? Yo acepto, tuve una cuenta, yo no estoy renuente a eso. El problema es que ellos mismos crearon intereses a propósito, creando el famoso, creo yo, digámosle, el famoso gusanito. Me descontaban 7 meses, pagaban por 6. Luego volvían a descontar otros 5 meses, teniendo en cuenta que ya habían pagado, ya me habían descontado de un mes anterior, cubriendo otros 6 meses. Ahí cae el ventilador. A partir de ahí mi lucha fue más fuerte. Antes de eso era justamente mi IPS, que mi sueldo en ese entonces era de 4 millones, o sea, era, sí, 4.950.000, ellos declaraban 4,5 millones o 3.800.000, hasta inclusive lo más bajo que declararon era 1.144.632. ¿Qué hacían con esto? Por más que se le avisaba que estaba mal pagado, ellos te decían nomás que era un error humano, que lo iban a solucionar. Y estos reclamos hicieron que, perdón la expresión, pero que creen una fricción con la administración. Nunca vos te ibas a reclamar algo y ellos, no, un error humano, no lo sabíamos, no estábamos en conocimiento. Llegamos hasta el DAEC el año pasado, en septiembre, a contarle todo esto. Le llevamos todos los documentos probatorios justamente de lo que te estoy contando. ¿Y qué hacen ellos? Me dice el señor, o sea, el sacerdote Lucio Arana, de que él mismo se iba a encargar de la situación y que él el próximo año, por este 2024, iba a venir a la institución a poner todo en regla. Para poner en claro nomás la situación, ¿de qué institución estamos hablando? Colegio Parroquial San Cristóbal. Es colegio y escuela subvencionada San Cristóbal, dependiente de la Arquidiócesis de Asunción y se encuentra ubicado en el barrio Herrera. ¿Y qué pasó con este ventilador? ¿Cayó de la nada? ¿Qué fue tu error en ese momento? Mi error en ese momento fue no hacer desaparecer el ventilador. Tengo también el informe de incidente de ese día. Mis clases, cierto, son fuera de horario escolar, pero como era un acuerdo interinstitucional en el cual yo le daba clases de robótica a los alumnos de nivel inicial dentro del horario escolar, ellos me permitían dar clases a mí en el turno de la tarde, fuera de horario. Cierto, pero que se caiga un ventilador no es culpa mía, eso es algo edilicio. Ahí se denota la impericia, la decadencia que tiene la institución con todo esto. Bueno, ese fue mi error. Le llamé a la administración, no me respondió. Llamé a la dirección, no me respondió. Llamé a recursos humanos de aquel entonces, tampoco respondió. Es un niño de 8 años, estando yo sola en la institución, con 30 alumnos en una clase y un grupo de chicas de limpieza. ¿Qué voy a hacer? Le llamo al padre. Por más que yo llame a SEME para que vengan a ayudarme con el chico, yo no tengo autoridad sobre el chico para decir sí, pueden hacer esto o no. Tengo que llamarle a los padres, es menor de edad. Entonces le llamo a los padres y los padres que viven ahí a 5 minutos llegaron justamente
¿qué hace el padre? Automáticamente entra a la sala y saca fotografías del ventilador. Ese fue mi error, que al día siguiente se viralizó el ventilador caído en el San Cristóbal. Ellos jamás se comunicaron con los padres en aquel entonces, de la misma forma que tampoco ahora se están comunicando conmigo, porque te cuento, todo un año y medio viví persecución. Te conté fuera de cámaras que los compañeros tenían prohibido hablarme, que me hacían descuentos indebidos de mi salario por ir a IPS a consultar, o porque tenía que ir al Ministerio de Justicia y Trabajo, o tenía que irme a un juzgado a presentar un documento, también me descontaban, siendo que la ley dice que son 12 días que yo tengo libres para poder realizar funciones o actividades particulares. Ni siquiera eso. Yo pregunto, te pregunto a vos directamente, ¿la Arquidiócesis de Paraguay está sobre encima de cualquier ley de alguna nación? Yo creo que no. Son simples mortales hoy en día, también ellos, y no se pueden amparar bajo el hábito sagrado de su sotana, como se dice vulgarmente. ¿Y vos cuántos años estuviste en la institución? 12 años, 7 meses. ¿Liquidación? Liquidación, nada. Llegó octubre cuando yo estaba internada justamente por mi esclerosis múltiple, recibiendo un goteo que se llama goteo, pero es como una quimio para nosotros los enfermos de esclerosis múltiple, en el cual tenemos que tener otra vez 3 a 4 días para poder recuperarnos de la medicación que se nos está aplicando. Estando en reposo de ese tratamiento que se me adelantó 28 días gracias a una junta médica por todo el estrés laboral que yo ya estaba viviendo en todo este tiempo, mis decibeles de esclerosis estaban demasiado altos, a punto de detonarse. Y mi médico tratante me dice que como mi enfermedad es exclusivamente de motricidad, me afecta exclusivamente la motricidad, el lado izquierdo, en el cual los hormigueos no paraban, no se dejaba de dormir mi pierna, yo me caía paso tras paso, yo me iba cayendo. Al día de hoy yo no puedo salir sola a la calle a caminar. ¿Por qué? Porque doy 3 o 4 pasos más y me caigo. Entonces, adelantaron mi goteo 28 días. Goteo que tenía que haber sido en noviembre, ahora entre el 20 y 24 de noviembre aproximadamente. Y ellos sabían que yo tenía que tener ese goteo. Son 2 veces al año. Mi primer goteo es en mayo. Y ahora en octubre yo tuve una recaída. Normalmente cuando la recaída no es fuerte, se me da una aplicación totalmente distinta. Y 20 días después, terminada mi aplicación, se me da mi medicamento que es rituximab, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Aprovecharon justamente que, según ellos, yo estaba internada recibiendo ese tratamiento y me cortan el IPS al 31 de octubre. Hablando con la gente de IPS, me dicen que tuvieron que haber colocado mi IPS, o sea, mi denuncia, mi salida de IPS, ese 25, viernes 25 o lunes 28, para que se pueda procesar y dejar sin efecto el 31 de octubre. Yo el 1 de noviembre, teniendo una cantidad de tratamientos que tenía que hacerme con fisiatras, con estudios dentro del centro de CESI, del IPS, que es de rehabilitación, justamente, no puedo tener acceso ahora. Ahora mismo estoy sin seguro médico y mi salario del mes de octubre fue solamente de 450.450. Cuando se le pregunta a la tesorera, justamente, si eso era mi salario, ¿qué había pasado? Simplemente dice que va a derivar al departamento correspondiente. En síntesis, te quedaste sin empleo, sin una liquidación justa, sin tu acceso a la salud del IPS, pese a tener 12 años de antigüedad, y ahora mismo no hay soluciones aparentemente a tu situación. No, no hay ninguna solución. Como siempre, ellos lo que hacen es guardarse al silencio. Si es que mañana se van y quieren hablar con ellos, yo estaría más que feliz que ellos se hagan responsables, asuman y digan, sí, le robamos a la profesora su IPS, le robamos o hicimos gusanito con el dinero de su BNF, porque no te van a atender. No atienden la llamada. Si de su propia funcionaria no quieren atender una llamada, ¿qué sería de la prensa? Justamente porque, ¿cuál es el pecado? Que la gente sepa la verdad. Ese es el gran pecado. Yo hoy en día estoy sin IPS, con una
una liquidación básica de 450.000 guaraníes, siendo que mi sueldo es 4.950.000. Cierto, estuve internada en IPS. Mi reposo me tiene que pagar el 50% el colegio y el 50% IPS. Pero sabemos perfectamente que IPS no te paga a los 2 días de salir de la internación. Te paga en un proceso de 15 a 22 días. Decime, ¿qué haces con 450.000 guaraníes? Tengo un hijo, hay que comer, hay que pagar cuentas, luz, hay que pagar agua. ¿Cómo ahora quedaste vos, profesora? ¿Estás ya desvinculada directamente o estás en un proceso abierto? Totalmente desvinculada con la institución, pero sí, todo esto que ellos hicieron conmigo es exclusivamente porque tengo 2 causas con ellos, una en lo laboral y otra en el civil comercial. En lo laboral por la violencia que ya está establecida justamente en el Ministerio de Justicia y Trabajo, en el cual no se llegó a ningún acuerdo porque su abogado, el señor Sergio Botti, en aquel entonces había dicho que el monto que me habían pasado era demasiado alto y ese monto era de 78.820.000 y algo. Que ellos simplemente querían unos 20 millones, 10 millones, era más que suficiente, que no iban a pagar ese monto. Ahí está la denuncia, entonces vamos a ir a volver con Jorge enseguida porque tenemos que ir también a exterior.